Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Soy el doctor Alfredo Balcázar Reyes, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Carrión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y bastante frecuente, como es el tema de los cálculos renales, también llamados piedras en el riñón o también llamado litiasis renal. Bueno, antes que nada, reciban un cordial saludo de todo el Servicio de Urología del Hospital Carrión, informado por el doctor Yalta, el doctor Castañeda, el doctor Zulca y quien les habla. Bueno, los cálculos renales, o también llamados, como dije, piedras en el riñón o litiasis renal, es un problema bastante frecuente. Se calcula que una de cada 10 personas es afectada por este problema a lo largo de toda su vida. Obviamente que las personas que comúnmente son las más afectadas son los pacientes jóvenes. Sin embargo, los pacientes a lo largo de toda su vida pueden desarrollar cálculos, tanto niños, personas jóvenes o personas justamente de edades más avanzadas. Sin embargo, los pacientes más afectados, como mencioné, son pacientes jóvenes, ¿no? Segunda, tercera, cuarta década de vida. Hay una ligera predisposición mayor en los varones con respecto a las mujeres a formar cálculos. Bueno, ¿y esos cálculos qué son en realidad? Son cristales que se forman a lo largo de toda la vía urinaria. Hablamos comúnmente de cálculos renales, pero sin embargo estos cristales pueden formarse en toda la vía urinaria, tanto a nivel de riñón, uréteres o también en la vejiga. Entonces, esos cristales se forman sobre todo, ¿por qué? Porque se empiezan en la orina, existen en realidad partículas microscópicas que comúnmente se eliminan de manera espontánea y uno no se da cuenta justamente cuando las elimina. Sin embargo, en ciertas condiciones, como una sobresaturación de esos elementos o una sedimentación de estos, van a hacer que estos cristales se conviertan en fragmentos cada vez más grandes, entonces con los cuales se van a formar esos elementos a nivel de cualquier parte de la vía urinaria. Los síntomas que producen son síntomas en realidad que van desde dolores muy leves hasta dolores muy fuertes. El paciente generalmente viene por un cólico nefrítico a la emergencia, porque así como se llama el cuadro de emergencia, se llama cólico renal o cólico nefrítico, y va a referir justamente que tiene un dolor, el dolor más intenso que ha tenido en toda su vida, es así como el paciente generalmente lo refiere. También puede ir acompañado en realidad de hematuria, que es sangre en la orina. En algunos pacientes pueden presentar infecciones urinarias, que pueden ser infecciones leves o también infecciones muy fuertes. Algunos inclusive forman accesos, que son acumulaciones de pus a nivel de riñón. Y lamentablemente en casos ya muy avanzados, donde hay una gran carga litiásica, o sea, un gran tamaño de la piedra, o la piedra se encuentra en un lugar que interrumpe el flujo adecuado de la orina de riñón hacia la vejiga, estos pacientes pueden acabar también en insuficiencia renal, pues, ¿no? Y algunos de ellos, en casos muy avanzados, como mencioné, pueden acabar en diálisis. Entonces, es muy importante que sepamos justamente en realidad qué cosas podríamos hacer o qué cosas podríamos en realidad dejar de hacer para que se formen estos cálculos. Bueno, sobre todo lo primero justamente es que tenemos que tener una hidratación importante. El paciente se le recomienda que tome por lo menos 2 litros de agua al día. Otra cosa, también evitar deshidratarnos. Comúnmente los cálculos son más frecuentes en lugares muy cálidos, lugares donde la gente no tiene mucho acceso al agua y sobre todo se deshidrata fácilmente. Referimos, nosotros aquí en el hospital vemos muchos pacientes que vienen del norte, de ciudades como Chiclayo, justamente Tumbes, que vienen con cálculos a nivel justamente de la urinaria, bueno, porque vienen de lugares muy cálidos. Otra cosa que sobre todo hemos encontrado es que también los pacientes que consumen muchas comidas saladas tienen mayor predisposición a formar cálculos. Antes pensábamos que sobre todo eran pacientes que consumían mucho calcio, pero sin embargo los últimos estudios han demostrado que no, que en realidad los pacientes que sobre todo consumen comidas con mucha sal tienen mayor predisposición a formar cálculos. También hay que evitar tener infecciones urinarias. Aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias de manera muy frecuente pueden formar cálculos. Hay cálculos que sobre todo se encuentran asociados con infecciones con algunas bacterias como son algunas que se llaman Klebsiella y otras que se llaman proteus, que tienen una cierta enzima que favorece la formación de estos cálculos. Y también en casos un poco más raros encontramos ya cierta predisposición o algunas enfermedades genéticas que favorecen la formación de estos. Entonces, todos los cálculos deben realmente intervenirse. La respuesta es no, justamente. Se calcula que más o menos el 80% de estos cálculos se van a eliminar de manera espontánea, sin que uno se dé cuenta, porque los cálculos pueden ir de diferentes tamaños. Generalmente los cálculos que miden menos de 7 milímetros y no provocan obstrucción de la vía urinaria se van a eliminar de manera espontánea. Y lo único nada más que requieren es una buena hidratación. Ingerir como mínimo 2 litros de agua todos los días. Es básicamente lo único que requieren. Otra cosa, justamente como ya dije, es que debemos evitar comer comidas con mucha sal, pues, ¿no? Porque esto favorece la formación de estos elementos. Entonces, y en aquellos pacientes en los cuales requieran un tratamiento quirúrgico, son pacientes en los cuales tenemos sobre todo que determinar primero el cálculo de qué tamaño es. Además de eso, el lugar donde se encuentra, si produce también alguna complicación.
y también en realidad frente a qué tipo de paciente estamos. Entonces, esos en realidad 4 elementos nos van a determinar a qué tipo de cirugía va el paciente. Tenemos cirugías en realidad en las cuales se introduce un elemento a través de la vía urinaria que se llama lidotricia intracorpórea, o sea, dentro del cuerpo, y también tenemos algún tipo de cirugía que se llama lidotricia extracorpórea, en la cual no se introduce ningún tipo de elemento en la vía urinaria y el paciente, mediante unas ondas especiales que se llaman ondas de choque, se logran fragmentar estos elementos. Entonces tenemos estos tipos de técnicas. Básicamente, en realidad es la forma como manejamos estos problemas. Luego también tenemos aquí algunas preguntitas, justamente que han sido dejadas por los oyentes de la página del hospital. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? La número 1 en realidad. ¿Qué elementos provocan piedras en el riñón? Bueno, como ya dijimos, lo que debemos evitar es comer, en realidad, comidas que tengan mucha sal. Otra cosa que podemos evitar también, que no le he mencionado, es en realidad comer comida con una gran cantidad de proteínas. Está bien comer carnes rojas, pero no de manera tan constante, porque esto podría favorecer también la formación de esos elementos. También nuestro hábito de, en realidad, consumo líquido. Tenemos que consumir, en realidad, como mínimo 2 litros de agua por día. Es lo ideal. Y también evitar deshidratarnos. Como dije, los pacientes, en realidad, con mayor frecuencia de formación de los cálculos son pacientes que sobre todo vienen de áreas muy cálidas, sobre todo del norte, ¿no? Hemos visto que ahí hay una mayor incidencia de formación de esos elementos en la vía urinaria. ¿Cómo eliminar? La segunda pregunta es ¿cómo eliminar piedras en el riñón de manera natural? Bueno, la única forma demostrada de eliminar las piedras en el riñón de manera natural es tener una buena hidratación. Aquellos pacientes que se hidratan bien, que consumen por lo menos 2 litros de agua todos los días, son aquellos justamente pacientes que van a eliminar los cálculos de manera espontánea. Como dije, el 80% de los cálculos se elimina de manera espontánea, pero cuando los cálculos en realidad son muy grandes o se encuentran en cierta localización o ya producen complicaciones, ya no podemos dar la opción de que se eliminen de manera espontánea. Tenemos que darle ciertos fármacos o en algunos casos, en realidad también intervenirlos de manera quirúrgica, pues, ¿no? Para poder eliminar estos elementos. La tercera pregunta es, ¿qué es bueno para expulsar los cálculos renales? Bueno, como dije, en realidad la mayor parte de elementos se van a expulsar de manera espontánea. Lo único que requieren la mayor parte de pacientes es una buena hidratación y ya ciertos pacientes, en realidad a partir de cierto tamaño y localización de los cálculos, van a requerir algunos fármacos para ayudar a expulsarlos. Y otro grupo de pacientes va a requerir ya algún procedimiento quirúrgico para eliminar estos, ¿no? 4. A ver, ¿qué tamaño debe tener un cálculo renal para ser operado? Bueno, eso va a depender mucho de la localización. En realidad, un punto de corte que usamos generalmente para los cálculos, para definir si van a eliminar de manera espontánea o no, son 7 milímetros. Pero también depende de la localización en la cual se encuentre, de la obstrucción de la vía urinaria, si es que produce o no el cálculo de obstrucción de la vía urinaria. Y también, aparte de eso, si produce ya alguna complicación. Bueno, si el cálculo está, por ejemplo, en un cuadro de infección severa, si de repente ha producido una acumulación de pus a lo largo del riñón, o si ya está provocando una afectación de la función renal. Pues, ¿no? Si vemos que el paciente ya empieza a disminuir la función de riñón provocada por la obstrucción de la vía urinaria, este paciente también debe ser intervenido, pues, ¿no? Independientemente del tamaño que tenga el cálculo. O sea, es algo muy variable. Eso ya tiene que el paciente pasar a consulta para poder ya ser evaluado, examinado, pedir los exámenes pertinentes como una ecografía, en algunos casos una tomografía, y definir cuál va a ser la conducta adecuada. Eso ya lo vemos en la consulta de urología, pues, ¿no? La pregunta número 5 es, doctor, si una vez que he tenido cálculos puedo volver a tenerlos? Claro, en realidad sí es bastante frecuente. Hay muchos pacientes que han tenido cálculos en alguna etapa de su vida y muchas veces regresan posteriormente. Se calcula que, que el 50% de los pacientes que han tenido algún episodio de cálculos en algún momento de su vida van a volver a tener un nuevo episodio. Inclusive los pacientes que ya operamos de los cálculos tenemos que hacer un seguimiento y un control y pedirle exámenes para ver si es que nuevamente han formado elementos. Todo paciente que ha sido intervenido requiere un seguimiento y control para hacer un estudio metabólico, idealmente, pues, ¿no? Para poder definir esto, pues, ¿no? Otra cosita justamente que a veces me preguntan es también si los cálculos producen sangrado al orinar, y esto es una manifestación bastante frecuente. Hay muchos pacientes jóvenes que vienen por episodios de hematuria, o sea, sangre en la orina, que puede ser macroscópica, o sea, que se ve, o microscópica, que le encuentra en un examen de orina, y esto puede ser una manifestación también de los cálculos. Bueno, entonces, lo que debemos resaltar justamente es que tenemos que tener ciertas conductas
en nuestro estilo de vida para evitar la formación de estos. Lo más importante, como digo a mis pacientes, es una buena hidratación, alimentarse adecuadamente, no justamente en realidad consumir mucha cantidad de sal, evitar el consumo excesivo de proteínas, tener una buena actividad física, porque también los estudios, aquellas personas que tienen una actividad muy sedentaria favorecen la formación de esos elementos, ¿no? Entonces tener una actividad física, por ejemplo, diaria, hacer deporte también, disminuye la formación de esos elementos. También la obesidad favorece la formación de cálculos, es importante recordar esto. Y otra cosita justamente que debemos recordar es que si ya tenemos un problema de un cólico nefrítico, si ya tenemos justamente alguna complicación derivada de estos elementos, es importante acudir con nosotros, con los médicos de urología, y sobre todo aquí con los médicos de urología del Hospital Carrión, que estamos dispuestos a ayudarlos, ¿no? En todo momento, para cualquier tipo de consulta que ustedes requieran, para cualquier tipo de complicación y también para cualquier manejo quirúrgico en caso sea necesario. Bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. En realidad reciban un cordial saludo, como dije, de todos los médicos del servicio de urología del hospital y estamos para ayudarlos y servirlos. Hasta luego, un gusto.